Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar en este podcast de algo muy importante, como lo es el psicoanálisis. Vamos a indagar en cómo nació, quiénes fueron las personas que hicieron sus aportes para poder conocer lo que ahora reconocemos como una corriente psicológica muy importante. Para eso vamos a tener la participación de Flor María Angarita Balanta, Elber Enrique Gómez Ustari, Angerly Camila Pavón Benítez, Laura Cristina Sánchez Becerra, Juan Carlos Duarte Lozano. La finalidad de este podcast es que hablemos de cada uno de los componentes que nos ayudan a conocer la importancia del psicoanálisis, sus inicios, su principio y su final. Para eso vamos a contar con las aportaciones de cada uno de los estudiantes de psicología para la materia de enfoques clásicos de la psicología. Espero les guste y iniciamos con la presentación. Hola a todos los radioescuchas que nos acompañan hoy, espero que todos se encuentren muy bien y que este espacio les sea de gran utilidad para su aprendizaje. Mi nombre es Laura Cristina Sánchez Becerra, soy persona en condición de discapacidad visual ceguera total. Actualmente curso el tercer semestre del programa de psicología en la UNAD en el CEAD de Bucaramanga, zona oriente, y utilizo el lector de pantalla Hubs para acceder a la información. Sean todos bienvenidos en el programa de hoy. Hablaremos sobre el posicionamiento del psicoanálisis según Sigmund Freud y sus principales aportaciones a la psicología. Freud ha sido conocido en la psicología a nivel global como el padre del psicoanálisis y a su vez ha revolucionado la forma en que entendemos la mente humana. Su enfoque se ha centrado en el inconsciente, esa parte de nuestra psique que alberga a los deseos, a los recuerdos y a las experiencias que no son accesibles de forma consciente, pero que influyen profundamente en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. Una de sus contribuciones más importantes es la estructura de la personalidad, compuesta por tres elementos, los cuales son el ello, el yo y el superyo. El ello representa los instintos y los deseos primarios buscando a una gratificación inmediata. El superyo, por su parte, internaliza las normas sociales y las normas morales actuando como una especie de conciencia. El yo media entre estos dos extremos intentando satisfacer los deseos del ello de una manera socialmente aceptable. Este modelo nos ayuda a entender los conflictos internos y las tensiones que experimentamos en nuestra vida diaria. Freud también introdujo el concepto de los mecanismos de defensa, los cuales son las estrategias que el yo utiliza para protegerse de la ansiedad causada por estos conflictos. Entre ellos nos encontramos con la represión, que bloquea los recuerdos dolorosos, y la proyección, que consiste en atribuir a otros sentimientos inaceptables propios. Estos mecanismos son fundamentales para comprender cómo manejamos el estrés y las emociones negativas. Otra aportación clave es su teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo, en las que plantea que la personalidad se forma a través de las diversas fases en la infancia, como por ejemplo las etapas oral, anal, fálica, de latencia y genital. El manejo de estas etapas influye en la personalidad adulta y su comprensión ha sido esencial para el desarrollo de la psicoterapia y el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Freud también destacó la importancia de los sueños como una vía de acceso al inconsciente. En su obra La interpretación de los sueños afirmó que estos revelan a los deseos reprimidos y a los conflictos internos. Esto es una idea que ha inspirado a numerosas teorías e investigaciones posteriores en la psicología. El psicoanálisis como un método terapéutico se basa en estas teorías para ayudar a las personas a explorar su inconsciente y a su vez comprender a sus conflictos internos y alcanzar una mayor integración y bienestar psicológico a través de las técnicas como la asociación libre y el análisis de los sueños. Los pacientes pueden acceder a los contenidos reprimidos y trabajar en su resolución. Lo que esto quiere decir es que Sigmund Freud sentó las bases del psicoanálisis, proporcionándonos las herramientas y los conceptos fundamentales en la psicología actual. Su enfoque en el inconsciente, la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa y las etapas del desarrollo nos han permitido profundizar en el entendimiento de la mente humana e influir en los campos tan diversos como la psicoterapia, la cultura y el arte. Espero que esta explicación les haya resultado clara y útil y que hayan obtenido una visión detallada sobre el psicoanálisis y sus aportaciones a la psicología según Sigmund Freud. Como autor escogido en este podcast, agradezco su atención y los invito a seguir aprendiendo con nosotros en los próximos episodios. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy exploraremos la figura de Melanie Klein y su impacto en el psicoanálisis. En 1934, Klein presentó en el Congreso de Lucerna su innovador estudio sobre el duelo.
A lo largo de los años su trabajo sentó las bases para lo que hoy conocemos como la teoría de las relaciones objetales, una corriente que enfatiza la importancia de las relaciones afectivas desde el inicio de la vida, en contraste con el modelo freudiano centrado en la búsqueda del placer. Klein se destacó por aplicar el psicoanálisis a los niños, un campo en el que muchos aún dudaban de la cooperación y comprensión infantil. Observó que los niños expresan sus conflictos internos a través del juego, el cual utilizó como forma de comunicación terapéutica. Este enfoque revolucionó la forma en que entendemos la mente infantil, permitiendo a los analistas interpretar las angustias y fantasías que emergen en el juego. Otro de sus grandes aportes fue el concepto de fantasía inconsciente, fundamental para su teoría. Según Clay, desde el nacimiento, la mente está llena de representaciones internas que afectan el desarrollo emocional, incluso si los objetos reales no están presentes. Además, destacó la importancia de la función materna y la comunicación no verbal en el desarrollo del niño. Clay también profundizó en temas como la envidia y su papel en las relaciones objetales, ampliando la comprensión del conflicto psíquico. Su trabajo, aunque polémico en su época, ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología infantil y las técnicas terapéuticas actuales. Gracias por escuchar. Cordial saludo. Hoy nuestro tema en el podcast será hablar del psiquiatra y psicoanalista Carlos Jung, un personaje suizo que fundó la psicología analítica. Sus aportes han tenido un impacto significativo en la psicología moderna y en diversos campos del área del conocimiento. Por ejemplo, Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, que se refiere por una parte a la psiquis humana, que es compartida entre todos los seres humanos y que contienen estereotipos universales, simbólicos y experiencias comunes en toda la humanidad. Habló también que se desarrolla la teoría de la personalidad, que incluye los tipos introvertidos y extrovertidos, así como las funciones psicológicas, pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Esto dio origen a diversas herramientas de evaluación de la personalidad, como indicadores de tipo Myers-Briggs. De la misma manera, habla de la individualización del ser humano, ya que considera que el objetivo del desarrollo humano es la individualización, y este consiste en el proceso de integrar diversas partes de la psiquis, como la conciencia e inconsciencia. De otra parte, planteó que los sueños y los simbolismos enfatizan en la importancia para el desarrollo del ser humano. Él creía que los sueños eran expresiones simbólicas del conflicto interno y experiencias propias de cada ser humano en el proceso de autoconocimiento. También habla de la sincronicidad. Introdujo este concepto para referirse a la consistencia significativa de eventos que no tienen relación casual directa, pero que tienen un significado simbólico para cada individuo. También relaciona la religión y la espiritualidad en la vida del ser humano y argumenta que son aspectos esenciales del bienestar psicológico y en la búsqueda de un sentido común en la vida. Habla también de la psicología analítica y se centra en la exploración profunda de la psiquis humana, la interpretación de los sueños y el uso de la terapia para facilitar el crecimiento personal. En conclusión, podemos decir que los conceptos de Carlos y las teorías han influido en la psicología clínica, la terapia psicológica, la interpretación de los sueños, la mitología, la historia y el arte, entre otros campos del conocimiento. La obra de Jung continúa siendo relevante y es objeto de estudio y aplicación, sobre todo en la psicología contemporánea. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nos convertimos en quienes somos? Hoy hablaremos de Margaret Mahler. Mi nombre es Angerle Camila Pavón Benítez y bienvenidos a mi podcast. Margaret Mahler, nacida el 10 de mayo de 1897, una gran psicoanalista y pediatra quien desarrolló un modelo de desarrollo que se volvió particularmente influyente en el psicoanálisis y la teoría de las relaciones objetales. Mahler desarrolló la teoría de la separación e individuación del desarrollo infantil. Imaginen un bebé recién nacido completamente fusionado con su madre, sin distinción entre sí mismo y sin distinción del mundo exterior. Suena casi poético, ¿verdad? Pero vamos a tener en cuenta que esta simbiosis inicial, según la psicoanalista infantil, es el punto de partida de un viaje extraordinario donde el bebé empieza el proceso de separación e individuación.
Mahler nos invita a adentrarnos en los primeros años de vida, donde el niño poco a poco comienza a diferenciarse de su madre, es decir, como si estuviera esculpiendo su propia identidad, separando lo que es suyo a lo que es de la otra persona. Este proceso no es lineal, sino que transcurre a través de distintas fases, distintas etapas, donde cada etapa tiene sus propios desafíos y sus propios logros. Desde la fase de lo que vendría siendo el autismo normal, donde el bebé está centrado en sus necesidades internas, hasta la etapa de separación-individuación que está hablando ella, en la que el niño busca su independencia, es decir, ella nos muestra cómo se construye el yo. Pero este proceso claramente no es fácil. A veces los niños pueden quedar atascados en alguna de estas fases, lo que da lugar a que tengamos dificultades en las relaciones y en la formación de su identidad. Lo que nos conlleva a que toda esta teoría de Mahler nos ayuda a comprender esas dificultades y a diseñar intervenciones terapéuticas adecuadas para que no tengamos más esta dificultad. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que hoy en día las ideas de Mahler siguen siendo muy relevantes. La teoría nos brinda una mirada profunda y poética sobre los orígenes de nuestra personalidad y nos lleva a adentrarnos y pensar en estas cosas. Al comprender cómo se forma nuestra identidad en los primeros años de vida, podemos también apreciar mejor la complejidad de la experiencia humana y quizás así también encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Duarte Lozano y vamos a hablar en estos momentos del psicoanálisis y los aportes que hizo Jacques Lacan. Imaginemos que el psicoanálisis es un gran rompecabezas en el cual Sigmund Freud pone las primeras piezas, pero llega Jacques Lacan y le da un vuelco completamente a todo este proceso. Digamos que le da color, toma las bases fundamentales que tiene y la convertimos en un proceso muy nuevo y adaptado. Esto da un resultado y nos dan unas posturas, unas posiciones. Él es un pensador francés del siglo XX. Se propuso actualizar y profundizar ideas de Freud. ¿Y cómo lo hace? Pues en vez de quedarse solo con la psicología, él se sumergió en la lingüística y la filosofía, la antropología, y con todas estas herramientas construyó la teoría psicoanalítica mucho más compleja y fascinante. Uno de sus principales aportes fue el énfasis en el lenguaje. Para Lacan, el inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos, sino un sistema simbólico que funciona como el lenguaje. Nuestras palabras, ideas, incluso nuestros síntomas están moldeados por las estructuras del lenguaje que aprendemos desde pequeños. Otro de sus conceptos más claves fueron el estadio del espejo, en el cual Lacan nos muestra cómo los bebés nos identificamos con nuestra imagen reflejada sobre un espejo y construimos una idea de nosotros mismos, que es de cierto modo una ilusión. Esta imagen idealizada nos acompaña durante toda nuestra vida y juega un papel fundamental en nuestra relación con los demás. Lacan también nos introduce en la idea del deseo humano. Es una esencia, un deseo del deseo del otro, es decir, no deseamos simplemente objetos, sino la mirada y el reconocimiento de los demás. Es una búsqueda constante de la validación externa, explica mucho de nuestros conflictos y sufrimientos. Lacan nos invita a ver con el psicoanálisis una exploración del lenguaje, de la cultura, de la condición humana. Su obra es compleja y a veces difícil de entender, pero sin duda deja huella imborrable en la historia de la psicología. En conclusión, el psicoanálisis nos ha permitido descubrir ese espacio oculto, lo que Freud llamó el inconsciente. Freud es el pionero. Él nos enseñó que entre nosotros habitan fuerzas inconscientes que nos controlan. El ello, el yo y el superyo siempre están en conflicto. Siempre, en cualquier momento nos vamos a identificar. Vamos a tener que colocar un punto medio. Desde las primeras facetas del desarrollo estamos dirigidos por el placer, por la pulsión de vida y la de muerte. Pero no solo quedó ahí. Nos reveló que nuestros sueños son las vías de acceso al inconsciente. Los sueños son como una ventana, una expresión de los deseos reprimidos. Descubrimos por medio de Lacan que las ideas de Freud las retoma y las lleva mucho más allá, estructurándolo con el lenguaje. Nos da el concepto del estadio del espejo, cuando el niño se ve por primera vez y empieza a formarse una imagen de sí mismo y construir su yo, pero ese yo
no es completo, siempre hay algo que falta, algo que deseamos. El deseo de Lacan nos impulsa constantemente, pero nunca se satisface del todo. Siempre estamos detrás de la aceptación y el deseo del otro. Jung nos abre las puertas al inconsciente, a algo más grande, nos lleva al inconsciente colectivo, una fuente común de todos los seres humanos, llena de arquetipos, el héroe, la sombra, el sabio. Jung ve la vida como un viaje hacia la individualización. Luego viene Klein, nos dirige la mirada hacia los niños, fue la primera en aplicar el psicoanálisis en los pequeños, con el juego. Klein podía acceder al inconsciente infantil, descubriendo el análisis de los experimentos desde el inicio de vida. Habló de las posiciones esquizoparanoides y depresivas, momentos en los que el niño se enfrenta a su percepción del mundo, es bueno o malo, esa ambivalencia que todos vivimos al comienzo de nuestras vidas. Finalmente, Margaret Meller, quien nos observó en el proceso crucial de separación. Meller nos mostró cómo el niño poco a poco se separa de la madre y empieza a construir su propia identidad. Ese viaje lleno de desafíos es esencial para convertirnos en seres independientes. Freud nos lleva al corazón del inconsciente, Lacan al lenguaje y el deseo. Jung nos muestra el poder de lo colectivo y el arquetipo, mientras Klein y Meller nos enseñan la importancia de nuestras primeras relaciones del proceso de independencia. Todos ellos nos han dado herramientas para entendernos mejor, para explorar esas fuerzas invisibles que nos guían en nuestra vida. Somos el resultado de esas miradas profundas al alma humana. Muchas gracias, espero hayan tenido muchísima información y estemos al día con todo.